¿Cuántos estamos, hermanos, deseosos de escuchar la palabra, no mía, hermano, la palabra del Señor? Amén. El día que yo haga un escrito, entonces, bueno, pero no. Es la palabra de Dios. Hermano, venimos gozosos porque el Espíritu Santo ha inspirado a hombres y mujeres a escribir, a tomar en cuenta todas las cosas, acontecimientos. Hoy vamos a ver parte de la historia. Continuamos con la serie Entendiendo el Éxodo. Hermano, es importante que nosotros conozcamos nuestra historia. Esta, hermano, es nuestra historia. No es la historia del pueblo de Dios, es nuestra historia porque somos nosotros el pueblo de Dios. No es la historia del Dios de Israel, es la historia de nuestro Dios porque nosotros somos Israel. Amén. Entonces, no nos perdamos y tomemos en cuenta que esta palabra, estas cosas son para nosotros. Y de esa misma forma, así como hemos pasado y hemos encontrado cosas preciosas y gloriosas, también hemos encontrado que hay tiempos en los cuales nosotros nos encontramos en murmuración. Hemos encontrado tiempos en los que nosotros nos hemos rebelado. Sí, hermano. No dejemos, si encontramos nosotros grandes cosas y victorias y promesas y todo, también hagamos nuestras esas rebeliones, esas cosas. ¿Por qué? Porque tienen que ser para informe, para que nosotros no caigamos de nuevo en la misma piedra de tropiezo. Es importante, hermano, que nosotros desechemos todas las cosas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque la historia nos deja saber a nosotros las cosas cuales agradan a Dios y las cosas cuales no le agradan. Y una de las cosas que menos agrada a Dios es la murmuración. Y nosotros nos encontramos aquí, de nuevo, en el libro de Éxodo, después de tan grandes maravillas y tan grandes cosas que Dios hace, encontramos al pueblo de Dios, una vez más, metiendo la pata, una vez más regándola, una vez más haciendo lo que a Dios no agrada. ¿Y qué es lo que no agrada a Dios? La murmuración. ¿Y qué encontramos al pueblo de Dios haciendo? Murmuración. Entonces, vamos a ver que el pueblo de Dios ahora pide que le hagan un Dios. El tema, el becerro de oro. Vamos a la Escritura. Y vamos a estar mayormente en el capítulo 32 del libro de Éxodo. Yo aquí puse números, pero es Éxodo. Voy a pasar mis hojas a ir al libro de Éxodo, pero vamos a comenzar en Jeremías, ¿sí? Entonces vayan a la Escritura o véanlo aquí en pantalla. Vamos a ver nosotros Jeremías 16:20. Amén. Entonces, Jeremías 16:20. Hay una pregunta que hace Dios a través del profeta y dice, ¿puede hacer el hombre dioses para sí? La respuesta es sí. Pero Dios categóricamente, con exclamación, en gran poder, con la voz de Dios dice, pero no son dioses. Tú puedes hacer algún ídolo, alguna imagen, alguna semejanza, alguna cosa y llamarle Dios. Pero Dios dice categóricamente, no son dioses. Amén. Bueno, vamos entonces a adentrarnos en lo que es la historia. Antes de eso vamos a orar. Te invito a inclinar tu rostro. Espíritu Santo, te damos gracias una vez más. Un honor y privilegio estar delante de ti. Oh Maestro de Maestros, para que tú abras, Señor, la Escritura, inspires, Señor, en nosotros el deseo de atesorarla, de llevarla, Señor, y guardarla y sacar de ella, Señor, lo precioso, lo hermoso, lo valioso, Señor, que son tus enseñanzas, tus estatutos y amarles. Te pedimos, Señor, que quites toda distracción, todo impedimento y podamos nosotros gozarnos el día de hoy en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Como ya tenemos costumbre, bendecimos a los que nos ven a través de este medio, que no están aquí presentes el día de hoy, pero que están con nosotros presentes en corazón, en el mismo espíritu. Bendecimos su entrada, su salida, bendecimos sus vidas, sus familias en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Bueno, lo que está sucediendo, entonces vamos al libro de Éxodo, capítulo 32, y ahora sí, vamos a leer. Y yo te digo, esto sucede no fuera de tiempo, porque muchos dicen, no, es que este capítulo se encajó
así porque no sabían dónde ponerlo y pum, lo pusieron allí. No, hermano, esto es parte de la historia. Porque en los capítulos anteriores, después de que Dios da la ley, ¿recuerdan? Que Dios habló en el capítulo 20, que dijo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, no te harás dioses delante de ti, no, etcétera, etcétera. Y entonces dice que Moisés estuvo delante de Dios 40 días y 40 noches, y es donde Dios le dio instrucciones, le dio Dios las cosas acerca del tabernáculo y otras tantas preciosas cosas que están en los capítulos anteriores. Y aquí comenzamos a leer nosotros como si fuera encajado, aunque de nuevo te digo, no está encajado, es parte de esto. Dice: cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, o sea, ponte en pie, ponte en tu lugar es el lugar que dejó el varón que está en el monte, tú el líder, levántate, ¿sí? Haznos, ¿qué? Dioses. Aquí en algunas versiones dice: haznos un Dios, pero la palabra es Elohim, y Elohim es dioses, es plural de Dios. ¿Sí? Dice: haznos dioses que vayan delante de nosotros, en cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Imagínate, aquí tenemos un cuadro tan triste, tan oscuro, porque, hermanos, la nube ha cubierto al varón, ¿sí? La nube oculta, no te deja ver, no te impide. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque tu corazón se deja llenar de tinieblas. El monte seguía ardiendo, la nube seguía cubriendo, pero el pueblo dijo: ¿qué le pasaría a Moisés? ¿Tú crees realmente? ¿Tú piensas que así fue? No, hermano. No. Ellos sabían que Moisés estaba con Dios, pero ellos no querían ya más. Y tomaron excusa y le dijeron a Aarón: Aarón, tú que eres como nosotros, levántate y haznos dioses. Haznos dioses. Porque a este hombre, Moisés, no se ve nada, sino solamente el fuego. Quizás ya el fuego ya lo consumió. Dice: cuando vieron que Moisés se tardaba, dijo Moisés: voy y vengo. Porque Dios le dijo: ven, voy a hablar contigo y te voy a dar las cosas. Y Dios le estaba dando a Moisés unas tablas de piedra, las cuales Dios le dio. Y la escribió Dios por delante y por atrás. En ambos lados, dice, escribió la ley en tablas de piedra. ¿Por qué Dios escogió tabla de piedra y no un pergamino o un pedazo de madera o algún tipo de arcilla? No sabemos, pero Dios escogió 2 piedras, dice tablas de piedra, y en ellas escribió la ley y se las dio a Moisés. El pueblo de Dios, hermano, está desenfrenado. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, dioses hechos con manos de hombre, hermano. Todo el pueblo, todos los pueblos, todas las naciones, toda la historia de los pueblos de las naciones de todo el mundo, siempre han tenido dioses hechos por mano de hombre. Representación de lo divino, ante los cuales se postran, adoran, les dan ofrendas, sacrificios, etcétera, etcétera. Pero no son dioses. Recuerden la palabra que Dios dio en Jeremías. No son dioses. Es la necesidad de una representación visible, porque así todos los pueblos de la tierra lo hacían. ¿Se recuerdan que años después de todo esto, en los tiempos de Samuel, el pueblo de Dios se enoja con Samuel y ¿qué le dice? Danos un rey.
Como todas las naciones, Samuel, danos un rey que vaya delante de nosotros. ¿Que no era Dios el rey que iba delante de ellos? ¿Que no era Dios quien dijo, yo soy Jehová, guerrero, que pelea tus batallas? Pero ellos que dijeron, danos un rey que vaya delante de nosotros, que pelee nuestras batallas y al cual nosotros rindamos honor. ¿Y qué le dijo Dios a Samuel? No te enojes, no te pongas mal, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Y esto no es diferente, hermano, para que ustedes vean el corazón del pueblo de Dios que no ha cambiado. No cambió en todos esos años, no cambió en 40 años en el desierto, no cambió en todos los años en que se tomó Palestina, Canaán, como la tierra prometida. No cambió en nada de los tiempos de los jueces. No cambió en todo el tiempo en el que Samuel estuvo haciendo grandes victorias para el pueblo de Dios. Danos un rey. Danos un rey. Alguien que muestre. Cuando vino Jesús, ¿qué hicieron? Haznos milagros, haznos señales para que creamos. Dios no se manipula, hermano. Dios no es un juguete, no eres un hombre para que se manipule. Es tiempo que el pueblo de Dios deje estas cosas, se arrepienta y reconozca a Dios como Dios. Por eso dice que Jesucristo es Dios. Amén. Él es divino. En el libro de Juan, al principio, en el primer capítulo, ¿qué dice? En el principio era el verbo o la palabra. ¿Y la palabra qué? Era Dios. Y esto estaba desde el principio con Dios. Y por Él y a través de Él fueron hechas todas las cosas, lo visible, lo invisible, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que es hecho sería hecho. Dios es Dios. Dios no se puede poner en ningún tipo de semejanza, y vamos a verlo un poquito más adelante, de nada de lo creado, porque estarías haciendo inferior. Por eso dice, yo no tengo imagen. No te voy a decir cómo soy, porque no lo puedes entender, porque soy espíritu. En tu espíritu tú puedes entender. Pero tú empiezas de inmediato a hacer figuras y representaciones visuales de qué es la gloria de Dios, cómo es Dios. Y así, en ese tiempo, le dieron forma de sol o de luna o de hombre con cuerpo, o sea, un Dios con cuerpo de hombre y cabeza de reptil, o cabeza de cuervo, o cuerpo de becerro con bueno, tantas aberraciones. Y le dijo, este es Dios. ¿Qué? Mira, entre el tercer y cuarto mes, y vamos a poner la historia en perspectiva. Llevan 3 meses de haber salido de Egipto, ¿sí? 3 meses. Al tercer mes Dios le dice a Moisés, prepárame al pueblo, ¿verdad? ¿Lo vimos? Dice, prepárame al pueblo hoy y mañana porque al tercer día yo me voy a presentar de él y van a venir y van a estar conmigo, yo voy a hablar con ellos y ellos van a subir, van a ver mi gloria y todo esto está tremendo. 3 meses, hermano. Y Dios se mostró en el monte, con fuego, con temblor, con estremecimiento, con sonido de bocina. Y el pueblo dijo, no nos hables, ¿recuerdan? Dice, no nos hables. Moisés, nosotros hablamos contigo, pero tú hablas con Dios. Nosotros no nos hable Dios más. ¿Sí? Bueno, esa es la primera parte. Ya ahí el pueblo de Dios está rechazando a Dios y quiere un hombre. Quiere un hombre. Dios le dice a Moisés, sube. Y Moisés estaría 40 días y 40 noches allí. Cuenta el tiempo, 3 meses. Y 40 días nos lleva ya entrado al cuarto mes, ¿cierto? Entre el tercer y cuarto mes, el pueblo de Dios no aguanta más. Y le dice a Aarón, levántate y haznos dioses. Levántate y haznos dioses. ¿Por qué? Porque a este hombre, a este Moisés, que nos sacó de Egipto, ¿quién nos sacó de Egipto?
No fue ciertamente Moisés, sino fue Dios mismo. Pero dice, a este Moisés, a este hombre que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido, ¿sí? Porque entonces lo que salió del pueblo de Dios fue una murmuración más. No queremos ya guía. Queremos a alguien que nos guíe, pero queremos a alguien que nos guíe, que no sea extraño, que no sea en forma de nube o de columna de fuego. Queremos a alguien con quien podamos nosotros hablar. Fíjense que ellos no quisieron más hablar con Dios, sino querían hablar con alguien a su nivel. Un intermediario, y esto permaneció hasta Jesús. El hombre, el corazón del hombre entenebrecido siempre va a pedir algo que sustituya a Dios. Hoy en día, hermano, nosotros no le llamamos hombre, aunque podemos llamarle hombre, pero mayormente le llamamos religión. Porque la religión la entendemos, pero muchas veces a Dios no. Por eso vamos a religión y la religión nos dice qué hacer y qué dejar de hacer y es fácil. Bueno, es fácil hasta cierto punto, porque muchas veces la religión te pone cosas aún más difíciles que las que Dios dice. Si no, pregúntale a los fariseos. Bueno, a la gente que estaba bajo los fariseos. Dice Jesús, ellos imponen cosas, ellos dicen cosas y estatutos que ni ellos mismos hacen. Ni ellos mismos son capaces de hacer, pero lean el capítulo 23 del libro de Mateo. Ahí está, los ayes contra los fariseos, nosotros ya lo vimos. ¿Sí? Hermano, el pueblo de Dios es, esa murmuración, hermano, no sale ni viene de fuera, viene de dentro de los corazones de ellos. Por eso Dios quiso purificar. Y es necesario que nosotros, entendiendo el Éxodo, entendamos que Dios nos lleva al desierto, hermano, para purificación, para limpieza, para quitar de nosotros las cosas que aún arrastramos del mundo a esta nueva vida, que es la vida espiritual con Dios. Ciertamente, Dios te dice, sal como estás, pero no te dice, quédate como estabas, sino que Dios te dice, ven y entra a mi taller, que se llama desierto, que se llama el tiempo de preparación, el tiempo de prueba, el tiempo de entrar en comunión y conocer las cosas de Dios, porque mayormente el pueblo de Dios conoció a Dios como Jehová Rafa, Jehová Roy, Jehová Nisi, Jehová Shalom, Jehová El Shaddai, y todos los nombres de Dios con los cuales Él se presenta, diciendo, yo soy tu sanador, yo soy tu paz, yo soy tu estandarte, yo soy tu pastor, yo soy tu guía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todas las cosas, yo soy Jehová, tu Dios, que es todopoderoso. Y el pueblo de Dios aún quería las representaciones y las cosas tangibles de los dioses, ni siquiera egipcios, porque los cuales aborrecían hasta cierto punto a los dioses egipcios, pero ellos venían arrastrando los dioses de donde salieron, que venían de Canaán. A donde ellos iban, de ahí sacaron esos dioses, hermano. No es extraño que ellos todavía llevaban a Baal y a Asera, aunque esto todavía habían pasado ya más de 400 años y aún ellos guardaban esos dioses. ¿Cómo lo sabemos? Por los pendientes que ellos llevaban en las orejas. Vamos para allá. Leemos entonces en los versículos que siguen, leemos nosotros en el capítulo 32, versículos 2 al 4, dice, y Aarón les dijo, quitad, y en alguna versión dice, arrancar los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entre paréntesis, hermano, los hombres no utilizaban aretes. Las mujeres jóvenes y los hombres jóvenes, los muchachos, utilizaban aretes. Y ahorita voy a explicar un poquito por qué. Entonces, versículo 3 dice, entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas
y los llevaron a Aarón, y él los tomó de sus manos y les dio forma con el buril, e hizo de ellos un becerro de fundición, y ellos dijeron: este es tu Dios o tus dioses, Israel, que te han sacado de la tierra de Egipto. Qué horrible. Yo voy a poner aquí una imagen y vamos a estarla viendo en un momento. Yo quiero que prestes atención primero acá. Estos aretes o pendientes mayormente eran considerados o se ponían no tanto para adorno, para hermosura, no, hermanos, se utilizaban porque eran amuletos, eran como dioses que protegían de espíritus inmundos la entrada a la mente. Se consideraba que los oídos, ¿sí?, los orificios que están en los oídos, eran como ventanas o entradas o puertas a la mente. Por tanto, si hay una puerta, o vaya, una entrada, hay que protegerla. Y pues no se podían poner tapones. Entonces dejaban de oír. Pero lo que hacían es que entonces utilizaban aretes o pendientes. Y estos mayormente tenían forma de media luna o de serpiente. Eso es lo que ponían ellos, porque esto ahuyentaba a los espíritus inmundos, o al menos esa era la creencia. Y esta práctica, que no vino de Egipto, sino venía desde antes que ellos vinieran a Egipto, la mantuvieron. Si ustedes van al libro de Génesis, ustedes van a ver que en el tiempo en el que Jacob sale de su padre, de Labán, bueno, su suegro, de Labán, y lo encuentra en el camino, dice que mostraran, y Raquel, su Raquelita, tenía ídolos. Dice, ella se había robado los ídolos de su padre y los llevaba escondidos. No es extraño, hermano. Esta representación de abajo es Baal, que se representa como una luna creciente, no en una luna completa, sino en una luna parcial. Y ese símbolo es el mismo que utilizaban ellos en las orejas. Baal. Cuando Aarón les dijo, quítense eso, él tenía el deseo de evitar que el pueblo pecara. Y le dijo, bueno, quítense eso, que es protección y también es de un gran valor porque eran de oro. Dice, quítense eso y dénmelo y yo haré un Dios que me están pidiendo. Dijo, a ver si lo hace. Pues lo hicieron. Tanto ese corazón corrupto del pueblo, que aún lo que es de más valor, ellos lo entregan sin ningún detenimiento, con tal de lograr lo que ellos quieren. ¿Y qué es eso? Alguien que los guíe en la vida. Hermano, todos los dioses, y me refiero a todos los dioses, egipcios, cananeos, aztecas, olmecas, chichimecas y de todos los que nosotros también colectamos de acá de Mesoamérica, todos son guías para fertilidad, para prosperidad, para cosecha, para el inframundo, para la vida, para la muerte, para la pesca, para conseguir un novio. ¿Sí? No me ponen ahí ¿quién es Judas Tadeo? No, bueno, ya ni saben, qué bueno que ya no saben, pero hay uno que lo ponen de cabeza hasta que le den el novio y entonces ya lo regresan, ¿verdad? Entonces, bueno, y son guías y son protectores y para eso los tienen, pero todos estos son sustitutos del Dios verdadero. Por eso la pregunta que encontramos en Jeremías, ¿podrá hacer el hombre dioses? Y dice con sus manos, sí, pero no son dioses.
Pero estos los tenían ellos allí, hermanos. Dice, denme sus dioses y yo haré dioses también. Y eso es lo que hicieron. Estas representaciones, hermanos, es para que ustedes entiendan y conozcan que el pueblo de Dios aún no había dejado el mundo. Muchas veces nosotros, hermano, entramos a las cosas de Dios, entramos allí y seguimos llevando a nosotros ídolos. Quizás no de esta misma manera, pero hermano, llevamos cosas que traemos y arrastramos. Por ahí me he encontrado yo hermanos y hermanas que todavía no hacen nada en Viernes 13. No pasan abajo de una escalera. Todavía se les cae la sal y empiezan a ponerse todos nerviosos. Quebrar un espejo, no me digas, 7 años de mala suerte. Y por ahí le siguen. Un día cuando llegamos a cierto lugar, en cierta región, en mi país, en México, nos encontramos con el mal de ojo. La verdad, yo no sabía que era ese tipo de cosas. Pero dice, no, tenemos que hacerle una limpia para que no le caiga el mal del ojo. ¿Qué es eso, el mal del ojo? Y tuvimos que aprender que era el famoso mal de ojo. Hermanos, de gente que iba a la iglesia junto con nosotros. Hermanos y hermanas que cantaban los mismos cantos, los mismos coros, que adoraban al mismo Dios. Tenían eso. Y mal no se haga que una mujer salga embarazada en luna nueva, en luna llena. Porque también hay una superstición al caso. Y nosotros nos encontramos con una serie de supersticiones más largas que el diccionario. Y gente que lleva todavía su conejito, su cola de conejo, su pata de conejo, ¿verdad? O su algo colgado, o su algo embolsado, o su algo escrito, o su algo. Todo eso, hermano, todo eso tiene que ser, ¿qué? Erradicado. Pero el pueblo de Dios todavía no lo hacía. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Qué dijo Aarón? Denme sus dioses, que están en sus orejas, y yo haré también un Dios que vaya. ¿Y qué es lo que hizo? Una representación de Baal. Una representación, porque no es como los dioses de Egipto, sino más antiguo que el tiempo que ellos estuvieron en Egipto. Un Dios de los cananeos, de donde ellos salieron. Baal. Baal los había acompañado, hermanos, desde antes de estar en Egipto. Y aún permanecía en las orejas de sus mujeres y sus hijos. Los hombres no lo llevaban porque los hombres se consideraban que, siendo ellos los oidores directos de la voz de Dios, ellos necesitaban no tener ningún impedimento. Pero las mujeres y los más pequeños tenían que tener algún tipo de protección. Y por eso llevaban pendientes. Esto es la historia. Esto es un poco la historia, un poco triste, sí, pero también con mucha enseñanza, porque nos deja a nosotros saber las cosas que no debemos repetir. Amén. Hay cosas preciosas que nosotros debemos de tomar para nosotros, pero hay cosas también en la palabra que son para no repetirlas, para no caer en la misma murmuración, para no regresar al mismo agujero donde cayeron nuestros padres. Esto viene a consecuencia de una rebelión directa del primer mandamiento. Regresemos unos capítulos atrás, regresemos a Éxodo 20. Y nosotros nos vamos a encontrar con los primeros versículos, del 1 al 6. Nosotros vamos a leer, porque cuando esto sucedía, dice que el monte ardía y Moisés hablaba con Dios y Dios le respondía en trueno y el pueblo de Dios estaba aterrado y temblando y todo eso. Dios habló y dijo, capítulo 20, versículo 1, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios o el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Qué dijeron ellos? Este hombre, Moisés, que nos sacó de Egipto. ¿Y qué estaba diciendo Dios? Yo soy. Inmediatamente nosotros vemos que hay una rebelión en cuanto a eso.
Dios dijo, yo soy el que saca. ¿Y qué dicen ellos? Fue Moisés. Dios fue bien claro diciendo, yo, Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, así dice, no tendrás otros dioses delante de mí. 4, no te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 5, no los adorarás, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. 6, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hermanos, aquí Dios está poniendo las cosas bien claras, más, como dice, más claro ni el agua. Pero para ellos, hermano, era una cosa semejante a lodo. Tan claro Dios lo haga y tan oscuro y tan terrible, ellos lo ven y no lo entienden. Porque cuando Dios habla claro, pero tu corazón está entenebrecido, tú nunca vas a oír la claridad de las palabras de Dios. Vas a oír lo que te conviene. ¿Y qué es lo que oyeron? Nada. Lo que ellos oyeron fue truenos. Una voz que no pudieron resistir porque les decía claramente, lo que tú has traído y arrastrado por tantos años, siglos, tiene que ser desechado. No traigas nada. Y inmediatamente esa palabra que Dios dio, que son los 10 mandamientos, y Moisés subiendo y estando en la presencia del pueblo de Dios, inmediatamente, aún después de habérsele expresamente mostrado y dicho, no harás esto, es lo primero que ellos hacen. Levántate, Aarón, y haznos dioses. Y dijo Aarón, denme sus dioses, y lo hicieron, e hicieron un becerro. Y no fue Aarón quien dijo, sino el pueblo dijo, este es tu Dios o tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Ya ni siquiera un hombre, sino ahora una representación meramente de un animal. Como lo dice después en la Escritura, un buey, representación de un buey que come hierba. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios haga una representación de Dios de un animal que come hierba? Y lo digo, hermano, con coraje, porque de esa misma forma repercutió en los oídos de Moisés, cuando Dios le dijo, el pueblo que tú sacaste de Egipto, fíjate bien, que Dios le dice, el pueblo que sacaste, ya no el que yo saqué, el pueblo que tú sacaste, dice, se ha corrompido, su corazón ha hecho un becerro de oro y se han postrado y le han hecho fiesta. Dios fue quien los sacó de Egipto, pero ellos dicen, ahora ni siquiera un hombre, sino representación de oro de un animal, de un cuadrúpedo. Es increíble, hermano, que esta sea la representación de Dios. Un animal que nunca ve hacia arriba. La mayoría de las vacas, bisontes, búfalos y todo este tipo de cuadrúpedos grandes nunca miran al cielo, nunca. De hecho, no hay nada en el cielo que les pueda afectar. Ni las águilas, ni los halcones, ni los buitres, ni ningún tipo de animal que vuele les puede hacer nada. Por tanto, ellos están tranquilos buscando solamente alimento en la tierra. Y se la pasan la vida comiendo hierba y tierra. Ese no puede ser mi Dios. Pero esa es la representación que le dieron. Un buey, una bestia que come pasto, que come hierba.
Para entender, hermanos, que lo que el pueblo de Dios tenía era una representación bastante inverosímil, bastante infantil, diría yo, de lo que es un Dios todopoderoso. Porque claro, este becerro representa la fuerza y bueno, Baal lo que representaba es el Dios de la naturaleza, el Dios el Señor de la tierra, el que puede dar y que conoce cómo hace que la tierra germine. Y por eso le adoraban, porque es un Dios de agricultores, ¿sí? No es un Dios de la guerra, sino es un Dios, aunque también representa en alguna otra forma un Dios que los protege, pero mayormente es un Dios que los provee. Pero dice Dios, yo soy el Dios proveedor. Amén. No tendrás dioses delante de mí, no te harás ídolo, no harás ninguna semejanza. ¿Y qué es exactamente lo que hicieron? Todo lo contrario. Tenemos entonces ahora nosotros un pueblo con un corazón que debe de ser restaurado. Un corazón que debe encontrar restauración. Regresamos nosotros al capítulo 32, ¿verdad? Del libro de Éxodo. Y vamos nosotros a adentrarnos, pongan una marca allí, porque vamos nosotros a ir a leer dos pasajes. Uno está en Salmos y el otro está en Romanos. Así que si ya tienen ahí en su Biblia una separación en Éxodo 32, vayamos entonces a lo que es Salmo 106. 106 versículos 19, 20, 21 y 22. Hicieron, dice, esta es la historia del pueblo de Israel, ¿okay? Entonces, anteriormente está hablando de otras partes de la historia, pero dice en el versículo 19, hicieron un becerro en Horeb. Dice, y adoraron una imagen de fundición. Cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba, o de una bestia que come hierba. Se olvidaron de su Dios, de su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, y cosas asombrosas en el Mar Rojo. Se olvidaron de un Dios todopoderoso y cambiaron su imagen a semejanza de un buey que come hierba. Y yo creo que el salmista está escribiendo esto con un coraje. ¿Cómo se atreven a hacer semejante cosa? Pero es la historia y lo tenía que poner allí. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo nos habla a nosotros también de esta situación y nos deja saber precisamente qué es la situación del pueblo. Y vamos nosotros, por tanto, al capítulo 1 del libro de Romanos y vamos a leer solamente los versículos 22 al 25. Romanos se encuentra después de Hechos, después de los 4 evangelios. Nosotros encontramos entonces, versículo 22. Dice, profesando ser sabios, y esto está hablando del hombre, que el hombre que dice que no conoce a Dios, dice, profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. 25. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar de al Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, Dios está hablándonos claramente de no tener ninguna imagen. Yo sé que muchas veces nosotros queremos tener alguna cosa tangible, pero ¿sabes por qué? Porque sigues considerando tu naturaleza carnal, natural de la tierra, más que tu naturaleza espiritual y celestial. Cuando Pablo fue llevado en el Espíritu y dice, estaba yo en los cielos de los cielos,
Dice, y no te sé decir si fue en este cuerpo, fuera de él. Dice, vi cosas inefables que son imposibles de explicar, porque no hay nada, parafraseando yo, no hay nada debajo de los cielos que se asemeje a las cosas sublimes que yo vi cuando estuve en el Espíritu. Por tanto, si no hay nada que se asemeje, ¿cómo es posible que el hombre se atreva a poner a Dios de alguna forma? Porque son necios y son duros de corazón, queriendo ver una representación natural. Por tanto, ve todas las religiones de todo el mundo, amén, las cuales no consideran al Dios invisible, como lo presenta después Pablo en Corinto. Nosotros vemos a una representación de Dios con figuras de hombre, de ave, de cuadrúpedo y aún de reptil. Toda representación, no me interesa cuál de todas las religiones que presente a dioses con alguna figura, tú los vas a ver de esta forma. Y es más preciso todavía Dios diciendo, no te harás imagen ni de lo que está arriba en los cielos, ni de lo que está abajo en la tierra, ni de debajo de ella. Porque sí, hermanos, hay dioses que son representados con figuras grotescas como espíritus inmundos. Y si no, ve a la internet o ve los juegos de videogame que están actualmente en las tiendas. Y tú vas a ver cada una de estas cosas que tú dices, wow. Yo creo que se inspiraron en los peces que están en las profundidades del mar. ¿Han visto los peces? ¿Han encontrado alguna vez un documental de los peces? Un cuerpecito así con unas cabezotas y unos dientotes increíbles, ¿verdad? Con una antenita que tiene una luz. Y qué parecido hallamos eso con los monstruos que nos presentan en Hollywood. En las películas de zombies o en las películas de, ¿verdad? De todos estos. Hermano, la representación más terrible de las cosas infernales que Hollywood se puede hacer no se comparan en nada con lo terrible que es ese lugar. Los espíritus inmundos, hermanos, si tú te enfrentaras a alguno de ellos, te quedas helado. Pero gracias a Dios, hermanos, nosotros no tenemos que tener ningún temor porque Dios está con nosotros y es mayor que todos ellos en conjunto. El diablo nunca le va a ganar a Dios. Ni todo su ejército le va a ganar a Dios. Nunca. Porque son criaturas. Y Él es el creador. Amén. Nunca la criatura estará sobre el creador. Si no me quieres creer, ve a tu casa. Coge tu ordenador o computadora, como le quieras llamar. Y dile, ¿quién tiene más poder, tú o yo? Y te va a decir la computadora, yo sé hacer 324.233 operaciones más rápido que tú. Y te va a decir, yo puedo ir a todos los lugares en la tierra nada más con mover tu ratoncito. Entonces dice, pero eso no es poder. El poder que yo tengo es este dedo, que te hace clic y ya no eres. Y no hay nada en todo tu programa y en toda tu fuerza y en todo tu internet y en todas tus cosas que se pueda aprender solito. Por tanto, hermanos, si nosotros vemos en esa representación absurda de lo que es el poder de un dedo, ¿cuánto más nosotros no podemos ver el poder de Dios sobre todas las cosas creadas? Pero le damos más valor nosotros a lo creado y lo ponemos como Dios. Y eso es precisamente lo que está aquí. Un corazón que debe de encontrar restauración. ¿Por qué? Porque cambiar la gloria de Dios por semejanza de algo natural muestra la impureza de corazón. Dios está sobre toda representación de lo creado, pues Él es el creador. Amén. ¿Están conmigo? Aleluya. Regresamos entonces, una vez más, a Éxodo capítulo 32. Y nos encontramos nosotros con unos versículos que están del 7 a 14, donde nos hablan de una corrupción que necesita
una restauración. Y este es Dios hablando. Versículo 7. Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo: desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Ya no es mi pueblo, ni yo lo saqué, sino, ellos dijeron que tú lo sacaste. Ese pueblo, y con esa corrupción se ha revelado. Y dice: bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: este es tu Dios, o estos son tus dioses, Israel, que te han sacado de la tierra de Egipto. Y el Señor dijo a Moisés: he visto a este pueblo, y he aquí, es un pueblo de dura servicio. Si lo traducimos a nuestro tiempo, es de cabeza dura, ¿sí? De coco de piedra, ¿verdad? Que hace toc toc nada más y no hay nada le entra. Dice: dura servir. Ahora pues, déjame para que encienda mi ira contra ellos y los consuma. Mas de ti yo haré una gran nación. Y nosotros vemos a un Moisés. Y yo quiero que vean aquí al Señor Jesucristo. Amén. Yo quiero que vean aquí el carácter de Jesús. Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios y dijo: oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo, que tú has sacado de la tierra de Egipto? Fíjate bien, que Moisés le dice: no es mi pueblo ni soy yo, eres tú y es tu pueblo. ¿Sí? Esto es tuyo, Señor. Un intercesor. Porque un intercesor que no es intercesor diría: ok, pues échalo para allá y dame otro. Comenzamos de nuevo. No, dice no. Regresamos, 11. Oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo, que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: con malas intenciones los ha sacado para matarlos en los montes, para exterminarlos de la faz de la tierra? Fíjate bien que se atreve a decirle: arrepiéntete. Vuélvete del furor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo y dijiste: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual te he hablado daré a vuestros descendientes, y ellos la heredarán para siempre. Y el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. Hermano, este es el corazón de un intercesor. Nosotros vemos a Jesús intercediendo también por nosotros. ¿Sí? Nosotros vemos al pueblo que está desenfrenado, pero Dios oye la voz de un mediador. Hay una esperanza porque tenemos un intercesor que está de nuestra parte, ¿sí? En Romanos 8, regresando una vez más a Romanos capítulo 8, nosotros encontramos que hay un intercesor, que hay alguien que puede restaurar. Capítulo 8, versículos 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el Dios de justicia? ¿Quién es el que condena? Pero Cristo es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. Dios oye la voz de su mediador, y ese mediador, hermano, es Jesucristo. Dios escucha la voz del mediador y esa voz es la voz de Jesús, un intercesor que está de nuestra parte. Nos conviene. Jesús vino y se presentó como hombre, pero no como un hombre cualquiera, sino como un hombre que representa la gloria de Dios, que lleva al hombre a entender su verdadera naturaleza.
el hombre que dio también su vida y resucitó y tomó su gloria como debería de tomarla, y no conforme con eso está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros día y noche. Pero ese intercesor nos conviene, como dice el libro de Hebreos. ¿Por qué? Porque conoce nuestras debilidades, porque Él también las padeció. Nunca cayó, pero sí las padeció. Dios lleva ahora a Moisés a tomar unas nuevas tablas, a hacer unas nuevas tablas, pero lo vamos a ver más adelante con la continuación de esta serie. Pero hoy vamos a ver que cualesquiera que hayan sido tus iniquidades, tus dioses, lo que muestra la rebelión o tu impureza, cualquiera que sea, dice, hoy Dios, hoy, este día, hoy, es cuando Dios ha provisto una solución. Y la encontramos nosotros escrita en el libro de Hebreos. No necesitan ir al libro de Hebreos, pero aquí está en pantalla. Capítulo 10, versículo 15, dice, y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es mi pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, porque pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Vamos a ponernos en pie, hermano. Es importante que nosotros entendamos que Dios ya no escribe la ley en tablas de piedra, sino en tu corazón, y la pone en tu mente para que sean puestas como palabra viva en corazones vivos. La ley produce muerte porque te va a llevar a ti a descubrir que tienes muerte, pero la palabra de Dios escrita en tu corazón te lleva a vida, porque es palabra viva y eficaz. Amén. Y si es viva y eficaz, tú no eres un mero objeto inanimado, sino tú tienes vida, porque Dios ha puesto vida en ti. Y ahora no nada más ha puesto vida, pero ha puesto también su ley, su palabra, sus estatutos y mandatos, para que tú puedas ahora tomarlos, hacerlos parte tuya y vivir a través de ellos, porque la palabra de Dios trae vida a aquel que la lleva a cabo. Por tanto, hermano, nos va a llevar a desechar las cosas que no son para hacer las cosas que son. Este es un tiempo de restauración. No quiero saber qué está pasando, qué sucedió o de dónde tú has salido. No es importante. Lo importante es que tú deseches esas cosas de una vez completamente. Y si hay algún becerro de oro en tu vida, es necesario que sea destruido. Y si aún hay pendientes en tus orejas, es necesario quitarlas. Porque el único Dios verdadero es Jehová nuestro Dios. Amén. Padre, te damos gracias. Ponemos este tiempo, Señor, y humildemente venimos, Señor, en arrepentimiento, Señor, diciendo, quizás hay algo, Señor, que aún te ofende. Llévame a descubrirlo. Llévame, Señor, a saber. Llévame a tomar, Señor, y desechar las cosas que te ofenden. Porque lo único que deseamos, Señor, es agradarte. Queremos entrar, Señor, y que tus estatutos sean ahora, Señor, libres para traer vida en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser, Señor. Queremos ser agradables a ti, Señor mío. Espíritu Santo, sea la palabra que hemos oído y llévala también, Señor, a acción en las cosas que se necesitan hacer. En el nombre precioso de Jesús oramos de esta manera. Amén y amén. Aleluya.